Ya estamos al aire, mis queridos amigos, es miércoles. En cápsulas o en gotas, mi chief. Este programa que hemos hecho para transmitir cultura, para transformar a nuestro país de alguna manera, que no caiga el ánimo, el entusiasmo por la lectura entre los jóvenes. Motivación principal, que son ellos, los jóvenes, los que desde el Ateneo de la Juventud de 1909, después pasando por la gente de 1915, todas esas generaciones magníficas que nos dejaron un legado en la literatura, en la poesía, en la práctica de los cuentos, en la narrativa histórica, en los hechos, en la crítica a la Revolución Mexicana. Llegamos a los 50. A los 50, la generación de medio siglo que hemos venido trabajando y platicando con ustedes. Hemos pasado ya por el gran José Emilio Pacheco, por Carlos Monsiváis, por Salvador Elizondo, y estamos por ver el día de hoy a una dama, una damita, Inés Arredondo, que vamos a platicar con ustedes un poquito más de lo normal, porque quiero y les conseguí este documental o este documento, mi querido Roberto Vázquez, gracias por verme. La generación de medio siglo son los nacidos entre 1921 y 1935. La crítica y el cosmopolitismo, así le llama Enrique Krause en la página 399 de Los rostros, las caras de la historia 1. Les recomiendo que la lean. Marcelita Colunga, mucho gusto en saludarte. El contorno de las generaciones se oscurece a medida que la mirada se acerca al momento actual. Las dos que siguen en el ciclo se encuentran respectivamente en su cenit y su ascenso. De lo que se trata aquí es de arriesgar un perfil, no un veredicto. Ciertas tendencias en el temple de cada una parecen definitivas. La cámara enfoca más borrosamente los últimos 30 años. La generación de los nacidos entre 1921 y 1935, bautizada por Wigberto Jiménez Moreno como generación de medio siglo, es la más heterogénea de las cuatro que integran el ciclo. El primal sacrum o scrim de su promoción inicial es un no atemperado. En octubre de 1945 organizan un congreso de crítica de la Revolución Mexicana. Un poco distantes de aquel momento histórico, no tan vehemente es estar insertos en ese momento como fue pues José Vasconcelos, Antonio Caso, en fin, toda esa generación de 1909 y después de 1915, todavía inmersos antes de que se diera pues en la fórmula revolucionaria de institucionalizar la presidencia después de un caudillismo, un caudillaje intenso. Nos deja esta posibilidad un nuevo enfoque en la literatura, como nos dice Enrique Krause en esta obra. Claudia de la Mora, gracias. Héctor Sánchez, Óscar Anselmo. Y voy a parafrasear, decía: pero si su destino político es todavía incierto, la generación de medio siglo se le debe una inmensa obra cultural, esa obra cultural sin precedentes en la historia contemporánea. El cosmopolitismo pudo restar profundidad a su visión histórica, pero enriqueció su labor cultural. Fíjense de ahí la importancia de lo que les voy a leer más adelante sobre Inés Arredondo. La naturaleza de sus proyectos semeja más una constelación de esfuerzos individuales que un afán generacional. De las cuatro estaciones de este ciclo es la más plural. Cada rama de la cultura occidental moderna ha tenido desde entonces su representante mexicano. El intento de apropiación cultural de Vasconcelos, Reyes y Paz lo desarrolla. Más pausadamente, toda una generación. Los escritores conquistan, adoptan, habitan, transforman otras tradiciones. La lista de temas, influencia y técnicas literarias que los escritores mexicanos asimilan y recrean sería inmensa, y el fenómeno se repite en otras provincias. En filosofía, la generación introdujo pulcritud lógica, hondura, rigor, profesionalismo, con Fernando Salmerón, Luis Villoro, Ramón Shiró, Alejandro Rossi, para mencionar solo unos cuantos. La filosofía abandona las visiones totalizadoras, la prédica y la fantasía, para aplicarse al deslinde crítico de problemas y pseudoproblemas. Es una lástima que no hayan formado, con la excepción dolorosa de Hugo Margain, discípulos a su altura. Pues ahí lo tienen, gente extraordinaria. Estamos hablando de la generación de medio siglo. Krause hace alguna acotación y solamente menciona un quinquenio. Esta gente que tuvo esta ilustración dice: celebré mucho, hablando de un reconocimiento que se le otorgó a Alejandro Rossi,
por el valor de su libro y el de su obra toda. También por una razón, digamos, de moral pública. El premio representa una señal de alerta para que el lector de México contraste de una buena vez lo que Rossi llama literatura de aeropuerto, esa grafomanía cursi y vacua tan de moda, con la verdadera literatura, la que nos han legado, por ejemplo, los autores de la generación de Rossi, nacidos en el pródigo quinquenio de 1929 a 1934. Algunos de ellos ya los hemos visto: Eduardo Lizalde, Jorge Ibargüengoitia, Juan Vicente Melo, Inés Arredondo, que el día de hoy vamos a platicar acerca de ella, Marco Antonio Montes de Oca, Sergio Pitol, que ya lo vimos, Salvador Elizondo, ¿verdad, Davidcito? Julieta Campos, Ulalume González de León, Juan García Ponce, Gabriel Said, José de la Colina, entre otros. Por supuesto, nosotros tocamos a José Emilio Pacheco, a Carlos Monsiváis también. Y bueno, pues entre otros, en la medida en que han practicado una literatura exigente, original y crítica, todos ellos habitan el Edén de la literatura mexicana. Ahí lo tienen, también un trabajo que es digno de mención, que se encuentra por ahí pongan por favor Inés Arredondo, los que tengan el interés de ver y escuchar la crítica que hace un experto en literatura acerca de cuál es el porvenir o el devenir de la obra de Inés Arredondo. Mujer, pocas. Esta mujer que pues no hemos tocado, si ustedes recuerdan, de todas las generaciones de 1909, del 15 hasta el 50, creo que nos hemos dado a la tarea de la mujer pues como un caso aparte, como un caso único, y así lo es, efectivamente. No hemos tocado muchas veces lo femenino en este espacio, y precisamente antes de darles la biografía de Inés Arredondo, voy a hacer un análisis sobre destiempos.com. Escribe: el lector idealizado de Arredondo, la experiencia como punto de partida. A ver, recuerden ustedes, mis amigos, cómo eran las costumbres mexicanas en los 30s y 40s y 50s. La mujer no tenía ni derecho a voto. Recuerden ustedes que hasta 1952 tuvo derecho a voto. Entonces la mujer tenía que obedecer lo que decía el hombre. Afortunados tiempos aquellos. Ahora todos andamos de mandilones, ¿o no? Tratemos entonces de entender una mujer que quiere salir de ese costumbrismo y que le es casi imposible. Hay una película que vi que les recomiendo, Mariana, con Roberto Cañedo, con Julio Alemán, y Mariana es una chica muy guapa, pero se centra precisamente en ese afán que ella tiene de dejar al novio ahí parado en la estación del ferrocarril, y logra irse y finalmente acaba casada como todas las demás. Quiere decir que el costumbrismo arroja pues lo mismo, y uno tiene que adaptarse a esas épocas. Era difícil romper esos esquemas de el liberalismo femenino hasta entrados ya los 70s o los 80s, cuando ella en el 89 pierde la vida. Al respecto no cabe duda, dice aquí este escritor, que todo escritor, valga la expresión, siempre tiene en mente a un lector idóneo o idealizado. Inés Arredondo no es la excepción, y aunque en un principio todo empezó como un mero ejercicio de desahogo, yo preferiría un rincón que me dejara en paz y leer. Después estudié literatura, me casé, tuve a mi hija mayor, luego tuve una pérdida muy grande, su segundo hijo nació muerto. Y ahí, fíjense cómo el dolor es inspirador para muchas gentes, Y ahí comencé a escribir para vencer el dolor. La literatura, el arte de crear historias, se convirtió para Arredondo en su oficio, y lo único que le interesaba hacer es contar una historia, hacerla que trascienda a sí misma. Esa es mi meta. No me importa si sucedió o no. Si un pedazo de historia real me sirve, lo uso y lo demás lo desecho. Otro camino es inventarlo todo, hacer una historia con la obsesión que uno tenga. Pero esa obsesión, ese reflejo de historia real, solo podrá ser visualizada a través de la experiencia, que sin duda es el motor principal que la autora deseaba transmitir. Hablar de sexo, hablar de mujer y hombre, de géneros, hablar del distingo de la pasión, de la pasión sexual, de la intimidad de la recámara, pues eran tabúes, era prohibido para una mujer así, en estas condiciones, poder hablar de ello. Y es precisamente Inés Arredondo quien le da forma y quien le da, a partir de esa experiencia personal, pues fuego a su literatura, que viene a incendiar
en momentos pues difíciles para la cultura mexicana, poder comprender y entender este tipo de letras. Claudia de la Mora, ya la saludé, gracias. Héctor Sánchez, Óscar Anselmo, Abdías, como siempre, un abrazo fuerte. Toñito Gutiérrez, Eric Bemol, amigo del asesor, un gran abrazo, querido amigo. Gracias, mi querido Toño. Vamos trabajando por todos ustedes. Estamos en Caras de la Historia 1. Estoy platicando de Inés Arredondo. Vamos a ver si la tecnología, me parece que en este caso sí está funcionando rápido, Davidcito, porque Inés Camelo Arredondo, nacida en Culiacán, Sinaloa, el 20 de marzo de 1928 y fallecida en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 1989, fue una escritora y cuentista mexicana. Adolorida, adolorida. Algunas gentes decían que Inés Arredondo pasó más tiempo en cama escribiendo que en su propio escritorio. Inés Arredondo en su departamento en México, creo que Davidcito nos pusiste aquí la imagen, se llegará a notar, ahí está. ¿Sí la ven? Bueno, 29, si no después la vas a subir, Davidcito, cuando termine el programa. 20 de marzo de 1928, ya dijimos, en Culiacán, México. Fallece el 2 de noviembre de 1989 a los 61 años en la Ciudad de México. La información profesional que tenemos: era autora y escritora, tuvo la distinción del premio Javier Villaurrutia en 1979.